Sean bienvenidos todos y todas a este nuevo curso que vamos a iniciar hoy, en el cual vamos a hablar sobre introducción a base de datos. Mi nombre es Erwin Landeta, soy ingeniero en sistema y cómputos. Acá tienen mi teléfono y mi email. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos para ayudarle y estamos a sus órdenes. Vamos a iniciar y vamos primero a conocernos. Vamos a utilizar como temática donde cada participante, cada uno de ustedes, va a dibujar una mano en una hoja en blanco y en el centro de la mano colocará su nombre, en los dedos su dirección y un valor que lo distingue. Voy a iniciar. Mi nombre es Erwin Landeta, actualmente vivo en El Pino de La Vega, pero soy nacido en Moca. El valor con el que más me distingo es la responsabilidad por ser sinónimo de compromiso de hacer bien las cosas. ¿Alguien más desea presentarse? Sí, buenas noches. Mi nombre es Yesenia Martínez, vivo actualmente en Santiago y el valor que me caracteriza es el respeto. ¿Algún otro que desea presentarse? Buenas noches, mi nombre es Carlos Cedeño, vivo actualmente en la ciudad de Santiago y el valor que me identifica es la honestidad. Ok, un placer conocerlos a todos y esperamos que este curso sea de su agrado. Bien, vamos primero a establecer los acuerdos de sana convivencia. Acá yo he especificado unos acuerdos, por ejemplo, escuchar activamente al facilitador y a los demás participantes. Otro, respetar las opiniones de cada participante. Llegar de forma puntual a cada sesión de clase. Si alguno de ustedes desea agregar alguna otra norma para la sana convivencia. Adelante, sí, profe, Carlos. Apagar los celulares o ponerlo en vibrador. Muy bien, muy buena. ¿Alguien más? Yesenia, adelante. Sí, llegar puntual siempre a clase. Sí, muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver cuáles son sus expectativas o sus objetivos. ¿Por qué han decidido iniciar este nuevo curso? Yesenia, adelante, por favor. Sí, mis expectativas son conocer sobre el funcionamiento de una base de datos. ¿Alguien más? Carlos, por favor, ¿desea comunicar algo? Sí, señor. Sería utilizar estos nuevos conocimientos en proyectos futuros en alguna otra empresa. Excelente. Esperemos que al final esta expectativa o objetivo lo tenga presente para ver que juntos hayamos podido lograrlo. ¿Cuáles son los beneficios por los que ustedes han iniciado este curso? Primero tenemos que van a adquirir nuevos conocimientos. La base de datos está muy bien valorada por las empresas. Eso es oportunidad de empleo. La información es poder. Ustedes se van a convertir en unos especialistas de base de datos y van a tener una gran responsabilidad. Uno de los beneficios más importantes es que SQL no cambia. Es una inversión segura, por lo cual ustedes hoy van a iniciar y van a aprender una herramienta, un gestor de base de datos, pero este conocimiento le va a servir para aprender muy fácilmente cualquier otro gestor de base de datos. Y por último tenemos un certificado de Infotec. Importancia del curso. Todo sistema informático, página web, aplicación móvil, un sistema contable, un punto de ventas, se alimenta ya sea de una o de varias bases de datos. Otra importancia es que las empresas generan a diario muchos datos. Esos datos es necesario guardarlos de una forma estructurada que permita generar información. Recuerden, información es poder. Una importancia muy importante es que como analista de base de datos,
o programador, usted podrá estructurar o diseñar y extraer información precisa. Esa información deriva, en la mayoría de los casos, bueno, podríamos decir un 90 o hasta un 100% de los casos, en toma de decisiones. Antes de iniciar el curso, me gustaría saber para ustedes qué es una base de datos y si alguno de ustedes conoce de algún sistema de base de datos. Yesenia, adelante, por favor. Sí, una base de datos es un sistema para almacenar datos. Perdón, que no te escuché. Una base de datos es un sistema para almacenar datos. Ok, ¿alguien más? Carlos, adelante, por favor. Yo he escuchado sobre Oracle y MySQL. Sí, esos son gestores de base de datos. Yesenia, ¿tiene algo que agregar? Sí, yo también he visto que es un puesto de trabajo con muchas demandas en instituciones bancarias. No solo en los bancos, muy buenas sus observaciones. No solo en los bancos, todas las empresas necesitan gestionar sus bases de datos de una forma eficiente. En los bancos es más notorio porque constantemente están creando aplicaciones nuevas, modificando su estructura de base de datos. Vamos a mostrarle ahora lo que es el plan de ejecución del curso. Este curso se llama Introducción a Base de Datos, el cual consta de 36 horas. Yo seré su facilitador. Recuerden, mi nombre es Elvin Landeta. Seré su facilitador durante todo este trayecto. Veremos 3 módulos. En el primer módulo vamos a ver lo que son los conceptos básicos. En el segundo módulo vamos a ver un diseño lógico de una base relacional. Y ya en el tercer módulo vamos a convertir ese diseño lógico que hicimos en el segundo módulo en una base de datos, pero a través de los comandos. Nos vamos a enfocar en los comandos. Recuerden que les dije que uno de los beneficios de este curso es que nos vamos a enfocar en SQL, el cual es un estándar y nos va a servir para aprender otra herramienta, otro gestor de base de datos, si desean seguir aprendiendo un poco más sobre este mundo de base de datos. Objetivo general del curso. Al finalizar el curso, él o la participante estará en capacidad de interactuar con una base de datos relacional en su forma simple. Tengan este objetivo bien pendiente porque una vez finalicemos el curso, vamos a comprobar que este objetivo se haya logrado. Antes de iniciar con el segundo módulo, vamos a hacer una retroalimentación del primer módulo. La semana pasada vimos los conceptos básicos donde simplificamos que una base de datos es un almacén de datos. Otro punto que hablamos fue del estándar SQL. Hablamos un poco de su historia y la diferencia entre base de datos relacionales y base de datos no SQL. ¿Qué más? ¿Alguien recuerda qué vimos la semana pasada? Sí, Yesenia, Sí, adelante, por favor. También se menciona de 2 tipos de bases de datos relacionados al no SQL. Relacionales y la no SQL. En este curso nos vamos a enfocar en base de datos relacionales. Vamos a entrar en el segundo módulo en el cual vamos a ver la estructura y el diseño de una base de datos relacional. En una base de datos podemos almacenar grandes cantidades de datos, pero ¿sabe usted cómo se estructura una base de datos? En este curso vamos a desglosar cómo estructurar una base de datos de forma eficiente. Objetivo del módulo. Al finalizar el módulo, estructura y diseño de base de datos relacionales, él o la participante estará en capacidad de diseñar una base de datos en su forma simple. Digo forma simple porque vamos a ver ejemplos quizá con 10, 15 tablas, pero ustedes
ya cuando terminen el curso van a tener la capacidad de diseñar grandes bases de datos, si así se lo proponen. Repito, tengan este objetivo bien pendiente, porque este objetivo vamos a comprobar que todos lo hayamos cumplido. Objetivos específicos. Terminado de analizar los temas, él o la participante estará en capacidad de identificar las entidades, cuando decimos entidades me refiero a tablas, que son necesarias en una base de datos con un mínimo de error. Al realizar la práctica, él o la participante será capaz de definir los campos o atributos necesarios para cada tabla según su función. Por último, tenemos que al realizar la práctica, él o la participante será capaz de establecer la relación entre tablas con un mínimo de error. Vamos a ver que a lo largo de todo este módulo, esos 3 objetivos hayamos cumplido. Vamos a ver ahora cuál es el plan de ejecución del módulo. El módulo se llama estructura o diseño de una base de datos relacional, el cual tiene una duración de 30 minutos. El contenido, vamos a ver 4 temas. Vamos a ver lo que es el concepto de tabla, de atributo o columna, como mayormente la conocemos. Vamos a ver cuáles son los tipos de relaciones que existen entre tablas. Vamos a ver los tipos de datos y por último vamos a hacer una demostración y vamos a hacer una práctica. Mientras más práctica hagamos, recuerden, la práctica hace al maestro. Acá tengo el contenido, le muestro un pequeño diagrama de una síntesis de lo que vamos a ver. Vamos a ver que una base de datos se compone de una o varias tablas. Vamos a ver lo que es las relaciones y vamos a hacer una práctica. Dentro de la tabla vamos a ver las columnas o los atributos. Vamos a ver qué son las tuplas o filas. Vamos a ver que tenemos 3 tipos de relaciones, de 1 a 1, de 1 a mucho o de 1 a varios, como quieran nombrarla, y de mucho a muchos. Vamos a iniciar hablando sobre la tabla, que son el principal objeto de una base de datos. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En la tabla los datos se organizan con arreglo en un formato de filas y columnas, similar al que todos hemos visto en una hoja de cálculo en Excel. Cada fila presenta un registro único y cada columna un campo, de paréntesis, un atributo dentro del registro. Ejemplos de tabla: la tabla de personas, animales, de casa, de autos. En fin, una tabla nosotros la usamos para agrupar unos datos, unos atributos. Por ejemplo, observa acá, si estamos hablando de personas, ¿qué atributo tiene una persona? Tiene nombre, tiene apellido, tiene edad, tiene dirección, etcétera. Tiene teléfono, por ejemplo. Acá vemos los registros, que son los datos. Por ejemplo, aquí tengo 3 registros, donde yo estoy guardando el nombre de Franklin, el apellido, con su edad. Tenemos como ejemplo un registro de factura típico en Excel, donde tenemos nombre de cliente, teléfono, número de factura, la fecha, el monto, producto, cantidad y precio. Si ustedes observan, acá hay datos que están repetidos. En una base de datos, lo que buscamos es evitar la redundancia. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo la tabla que teníamos anteriormente en grupos. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo de clientes, la tabla de clientes, de producto, de factura y de facturas ítem. Vamos a hablar de lo que son los atributos. Un atributo son las características o propiedad de una entidad que nos interesa guardar.
Vimos la tabla de cliente y la tabla de producto. Por ejemplo, en cliente tenemos como atributo el nombre, el teléfono, sexo, dirección, cédula, fecha de nacimiento. Producto, tenemos el nombre, el precio, la marca y la categoría. La relación entre tablas son el pilar fundamental en la construcción de una base de datos relacional. Existen tres tipos. De 1 a 1, donde un registro de la tabla A solo puede relacionarse con un registro de la tabla B. Acá tenemos el ejemplo de países, bandera. Tenemos la relación de 1 a varios, donde un registro de una tabla A puede relacionarse con varios registros de la tabla B. Que el ejemplo típico de cliente-factura. Un cliente puede hacer varias facturas. Y la última relación de varios a varios, donde varios registros de la tabla A pueden relacionarse con varios registros de la tabla B. Ejemplo, la relación que hay entre actores y películas. Vamos a hablar de lo que son llave primaria y llave foránea. La llave primaria o clave principal es un campo o una combinación de campos que identifica de forma única cada fila en una tabla. Por ejemplo, un código de un cliente, código de un producto, el número de factura, la cédula, son valores que no pueden repetirse. La clave foránea, por el contrario, es una columna o un conjunto de columnas donde el valor corresponde a los valores de la clave primaria de otra tabla. La llave primaria, vamos a identificarla con la abreviatura PK y la foránea como FK. Acá tenemos un ejemplo, relaciones. Un cliente tiene una relación de 1 a mucho entre facturas, ya que un cliente puede hacer varias facturas. Igual, factura, ítem. Una relación de 1 a mucho, ya que una factura puede tener varios ítems. Igual, producto y factura ítem tienen una relación de 1 a mucho, ya que un producto puede estar en varios ítems. Vamos a ver lo que son los tipos de datos. Un tipo de datos nos permite definir los valores que se permitirán almacenar y hasta el espacio requerido por cada columna. Esto lo podemos clasificar en numérico, texto, fecha, booleano y otros. Acá tenemos un ejemplo de persona, donde tenemos código de cliente. Observen que el código de cliente está de color negro, indicando que es un primary key. Esa es la clave primaria que no puede repetirse. Nombre es un varchar, teléfono es un varchar, sexo es un char que usted puede almacenar una sola posición, entre otros. Si tienen alguna pregunta sobre el contenido tratado hasta el momento. Usted mencionó que una clave puede ser un campo o combinación de 2 o más campos. ¿Podría dar un ejemplo en donde la clave esté compuesta de 2 campos, por favor? Sí, muy buena pregunta, Jan. Por ejemplo, si estamos haciendo una tabla con una entrega de canasta, donde una canasta se le puede entregar una a una persona por año, una por año. Ahí podemos establecer una clave primaria entre el código de la persona, y el año. Eso se formaría una clave primaria. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Carlos. ¿Podría hacer el favor de aclararnos sobre los términos de cómo yo puedo identificar o determinar una llave primaria? Sí, una llave primaria debe de ser un valor que no se repite en una tabla. Por ejemplo, la cédula de una persona es un valor que no se repite y podría ser candidata a ser una llave primaria. Lo normal es que se establezca un campo, por ejemplo, código de persona, que sea el sistema que lo autogenere para que eso sea un valor primario, esa sea nuestra clave primaria. ¿Fue contestada su pregunta, Carlos? Sí, señor, muchas gracias. Pues vamos a continuar.
Vamos ahora a realizar una prueba didáctica. Se la acabo de enviar a su correo. Tienen 10 minutos para realizarla. Vamos a iniciar, por favor. Bien, ya transcurrieron los 10 minutos. Vamos a revisar nuestra prueba didáctica. Carlos, ¿desea iniciar con el punto 1 de selección múltiple, por favor? Sí, señor. Son las características propias de una entidad que se desean guardar. En este caso tenemos las respuestas, que tenemos tablas, tipo de datos, atributos y filas. Yo contesté atributos. Muy bien, excelente, Carlos. Jan, ¿podría continuar con el punto de completa, por favor? La primera. Claro. Primary key es un campo o combinación de campos que identifica de forma única a un registro dentro de la tabla. Ah, ok. Bueno, usted automáticamente contestó. Sí, primary key. Gracias, Jan. Carlos, ¿desea continuar con el punto de verdadero y falso, por favor? Sí, señor. Al indicar un tipo de dato, podemos identificar el espacio que requeremos para una columna. Yo puse que verdadero. Muy bien, excelente. Se nota que ustedes le están poniendo mucho empeño a este curso. Les felicito y les invito a ir cada día por más y a seguir así. Vamos a continuar ahora haciendo el resumen del módulo. ¿Quién se anima a hacer el resumen, por favor? Yo me animo. Adelante, Jan. En este módulo, estructura y diseño de una base de datos relacional, hemos visto, entre varios puntos, cómo identificar las tablas para conformar una base de datos. También aprendimos a identificar las claves primarias o claves foráneas, y claves foráneas para así poder relacionar una tabla con otras. Otro punto también que pudimos observar fueron varios ejemplos de los 3 tipos de relaciones más usados: de uno a mucho, de uno a uno, de muchos a muchos. Y también tratamos el tema de los tipos de datos. Excelente, Carlos. Muy bien su resumen. Gracias. Se nota que sí, que le está poniendo mucho empeño. Bien, en síntesis, vimos acá cómo estructurar una base de datos, en tablas, columnas, filas. Muy importante, vimos lo que son las relaciones. Téngalo pendiente. Son 3, de uno a uno, de uno a mucho y de mucho a mucho. Vamos ahora a verificar que el objetivo del módulo se haya cumplido. Al finalizar el módulo de estructura de una base de datos relacional, él o la participante estará en capacidad de diseñar una base de datos en su forma simple. ¿Se alcanzó el módulo? ¿Por qué? ¿Quién se anima? Adelante, Carlos, por favor. Gracias. Diríamos que sí, ya que... ¿Por qué? Porque hemos alcanzado los objetivos que eran realizar varias prácticas, como una base de datos de unas facturas, ingresar pacientes en una base de datos de una clínica y poder inscribir alumnos en una base de datos de un colegio o escuela. Ok, excelente, Carlos, gracias. Me alegro que se haya cumplido su objetivo y que su meta planteada al principio se vayan alcanzando. Bien. En el próximo módulo vamos a ver lo que son los comandos de definición de datos, en el cual vamos a crear tablas y relaciones. Lo vamos a hacer de 2 formas: a través de un inspector de objetos y a través de comandos, haciendo énfasis en los comandos. Recuérdense que le dije que uno de los de la importancia de este curso, de los beneficios, es que SQL no cambia, es el lenguaje estructurado y es en el cual nos vamos a enfocar más. Bien, ahora vamos a hacer lo que es el resumen del curso. Cada uno de ustedes va a tomarse unos minutos
va a escribir en su cuaderno un resumen de lo que ha sido este curso y finalizado este tiempo vamos a ver quién se anima a expresarse. ¿Pueden iniciar? Yo puedo Muy bien. iniciar. ¿Ya terminó ya? Pues inicia entonces. Sí. Primero que nada, he conocido nuevos amigos. También hemos visto la importancia y los beneficios que nos brinda el conocer sobre las bases de datos. También pudimos observar las distintas expectativas y acuerdos de sana convivencia. También dentro del contenido pudimos observar los conceptos básicos como estructurar o diseñar una base de datos, así también como crear tablas mediante el explorador de objetos y mediante comandos, y también pudimos ver cómo interactuar con los datos dentro de una base de datos. También ha sido un curso donde hemos adquirido nuevos conocimientos que nos va a ayudar en el día a día de nuestro trabajo. Excelente, Carlos. Perdón, Jan. Excelente, Jan. Gracias por su aporte. Veo que usted le ha sacado provecho a este curso y le invito a seguir profundizando un poquito más y siempre ir por más y practicar, que es lo más importante. Bien, vamos a hacer una síntesis breve de lo que ha sido este curso. En este curso iniciamos viendo los conceptos básicos de una base de datos. Vimos la estructura y el diseño lógico de una base de datos relacional, la cual se compone de tablas, en la cual almacenamos datos en filas y columnas. Hemos aprendido a usar SQL Server como un sistema de gestión de base de datos y vimos la creación de tablas y relaciones a través de comandos, que es lo más importante, enfocarnos en los comandos de SQL. Vamos a verificar ahora que los acuerdos de sana convivencia se hayan cumplido. ¿Se cumplieron los acuerdos? ¿Quién se anima a expresarse, por favor? Adelante, Carlos. De mi parte sí se cumplieron los objetivos de sana convivencia, ya que se respetaron los turnos de cada participante y también no hubo las interrupciones telefónicas que fueron de la parte que se comentaron al poner los móviles en vibrador. Muy bien, excelente. Gracias, Carlos. ¿Y sus expectativas? ¿Se cumplieron sus expectativas? ¿Quién se anima? Yo me animo. Adelante, Jan, por favor. De mi parte, considero que con este curso ya puedo adentrarme en la creación de bases de datos, ya sea proyectos personales o laborales para alguna empresa. Entiendo que lo que resta es poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Excelente, Jan. Muy buen punto. Usted dijo la palabra clave, práctica. Ya de ahora en adelante es practicar, seguir profundizando un poco más. De mi parte es un grato placer escucharle decir que sus expectativas, sus objetivos se han ido alcanzando progresivamente. Vamos a ver la utilidad de lo que hemos aprendido durante todo este curso. Aprendimos a estructurar el diseño de una base de datos relacional para aplicaciones, ya sea páginas web, empresariales o aplicaciones móviles. Aprendimos a extraer información de forma precisa de una base de datos. Con esto usted podrá integrarse como parte de un equipo en el área de base de datos. Algo muy importante, ya que como nos enfocamos en el lenguaje SQL, realizar la tarea por comando, le será mucho más fácil aprender otro gestor de base de datos, ya que SQL prácticamente no cambia. La variación entre un gestor de base de datos son muy mínimas. Espero que le saquen el mayor provecho a todo lo que le brinda la base de datos. Vamos ahora a verificar que el objetivo del curso se haya alcanzado.
Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de interactuar con una base de datos, datos relacional en su forma simple. ¿Se alcanzó el objetivo? ¿Por qué? ¿Quién se anima a expresarse, por favor? Hemos Adelante, podido Jan. lograr, excelente. Hemos podido lograr este objetivo. A lo largo de este curso hicimos varias prácticas para poder identificar las tablas según la necesidad que esté planeada. Establecimos sus relaciones, creamos tablas por comando, usamos los comandos para seleccionar, insertar, actualizar y borrar datos. Excelente, Jan. Muy bien. Gracias por su aporte. De mi parte, decir que fue ha sido un grato placer el saber que este objetivo se ha logrado y motivarle a ir siempre por más. Y espero algún día saber de algunos de ustedes que son administradores de base de datos o buenos programadores. Espero escuchar eso por ahí, con Dios mediante. Este ha sido nuestro curso de introducción a la base de datos. Espero haber llenado sus expectativas y motivarle a ir por más. Le dejé mi número de teléfono, mi número de teléfono y mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en comunicarse conmigo. Estaré con mucha disposición para servirles. Antes de despedirme, quiero dejarle una frase donde dice: tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida. La única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas que es un gran trabajo, y la única manera de hacerlo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. Como con todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrá cuando lo haya encontrado. Es una frase de Steve Jobs. Esto nos invita a que en el trabajo hagamos las cosas con mucho amor, le pongamos el corazón para que ustedes vean cómo todo va a fluir. Mi parte ha sido todo. Gracias por su atención y su participación. Bye. Bye, gracias. Bye, pasen buena noche.